No recuerdo cuál fue el primer videojuego que jugué, y siendo sincero, eso dice más de lo que parece, porque lo importante nunca fue el título, ni la consola, ni siquiera el momento exacto. Lo importante era esa sensación difícil de explicar, entrar en un lugar donde el tiempo se volvía flexible, un lugar donde media hora podía sentirse eterna y una tarde completa podía desaparecer sin que lo notaras. Ahí no existía la idea de productividad, ni la presión de terminar algo, ni la necesidad de entender por qué algo nos gustaba. Solo jugabas y eso era suficiente. Durante mucho tiempo los videojuegos vivieron en ese territorio simple, casi inocente, el espacio de la curiosidad, de probar, de equivocarse, de descubrir sin instrucciones. Si un juego no conectaba contigo, no pasaba nada, simplemente tomabas otro. No había análisis, no había comparativas, no había discusiones sobre si un juego era objetivamente bueno. Era entretenimiento en su forma más pura, presente, inmediato y personal. Pero las cosas que parecen eternas casi siempre cambian sin avisar. No hubo un momento exacto en el que los videojuegos se transformaron. No existe un día en la historia donde podamos decir, aquí dejó de ser solo un juego. Fue algo más silencioso, más gradual, más humano. La industria creció, los presupuestos aumentaron, la tecnología avanzó. Los videojuegos empezaron a parecerse menos a juguetes y más a mundos. Y cuando los mundos crecen, también crece lo que esperamos de ellos. Elegir una consola dejó de ser solo una preferencia, se volvió una conversación, a veces incluso una discusión. Las marcas empezaron a presentar estilos, actitudes, formas de entender el juego, y sin darnos cuenta, el jugador empezó a construir identidad alrededor de ellos. Yo soy Páez de Capital VG, sean bienvenidos. Con el tiempo, los videojuegos comenzaron a contar historias más complejas. Ya no solo querían entretener, querían emocionar, sorprender, decir algo. Y eso fue increíble. El medio estaba creciendo frente a nosotros, pero cada crecimiento trae consecuencias. Porque cuando algo se vuelve importante culturalmente, también se vuelve evaluado. Ser jugador dejó de ser solo jugar, empezó a significar tener opinión, entender géneros, conocer referencias, comparar experiencias. No era una obligación explícita, nadie lo pidió directamente, pero estaba ahí, en conversaciones, en foros, en reseñas, en comentarios, una presión silenciosa. Luego llegó Internet y todo se aceleró. Antes, un juego comenzaba cuando encendías la consola. Hoy, un juego empieza mucho antes. Empieza cuando ves el primer tráiler, cuando lees la primera reseña, cuando escuchas la primera polémica. Llegas al juego con expectativas prestadas, con opiniones ajenas, con ideas que aún no son tuyas, y eso cambia la experiencia. En algún momento apareció una palabra que lo resumía todo: backlog. Una colección que deja de sentirse como biblioteca y empieza a sentirse como tarea. No eliges qué jugar por curiosidad, sino por obligación autoimpuesta. Juegas para avanzar, para terminar, para tachar algo de la lista, y el ocio empieza a parecer trabajo. Hoy los videojuegos existen en muchos niveles al mismo tiempo. Son arte, son industria, son tecnología, son conversación cultural. Un juego ya no vive solo en la pantalla, vive en redes sociales, en análisis, en discusiones interminables. Jugamos y al mismo tiempo observamos cómo jugamos. Por eso muchos jugadores sienten algo difícil de nombrar, que jugar algo ya no se siente igual. No porque los videojuegos hayan perdido calidad, no porque la industria esté peor, sino porque el silencio alrededor del juego desapareció. Siempre hay ruido, expectativas, comparaciones, opiniones, estadísticas, logros y tiempo invertido. Tal vez los videojuegos dejaron de ser solo juegos cuando empezamos a sentir que les debíamos algo. Cosas como terminarlos, dominarlos, explicarlos y defenderlos. Cuando realmente lo que olvidamos es que el juego no exige nada y que nunca lo hizo. Que su única función es abrir una puerta y esperar que alguien quiera cruzarla.
Y quizá hoy el acto más honesto como jugador sea volver a la simplicidad, jugar algo pequeño, dejar algo inconcluso, volver a un juego viejo sin ninguna razón más que querer hacerlo. Porque aunque los videojuegos hayan cambiado, todavía pueden ser refugio, un espacio sin juicio, sin métricas, sin expectativas externas, solo tú, la pantalla y ese instante en el que el mundo se detiene. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna vez sentiste que jugar ya no se siente igual, déjame decirte que no estás solo. Te invito a que nos compartas tu experiencia en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los videojuegos no solo como entretenimiento, sino como parte de nuestra historia personal. Yo soy Páez de Capital VG. Gracias por estar aquí y recuerda, dejar de jugar es dejar de crecer.